Hablamos con Francisco Javier Mompel Gracia, socio fundador de Aicara DICAE y médico de profesión, sobre los inicios de la asociación y su evolución a lo largo de los años. Esta es una entrevista de Aicara DICAE. Bueno, Francisco Javier, muchísimas gracias por venir a estas charlas de Aicara DICAE. Es todo un placer tenerte por aquí. Eres uno de los socios fundadores de esta asociación. Cuéntanos un poquito cómo empezó, cómo fueron los orígenes. Hace 35 años aproximadamente que nos percatamos de que en ese momento había una falta de información en mucha ciudadanía en relación a los productos bancarios, sobre todo en aquel momento las cajas de ahorro, era lo que funcionaba en la mayoría de los barrios y en las calles de Zaragoza. Estoy recordando que algunos familiares nos hablaban a alguno de ese colectivo y en las charlas nos salía la dificultad que se tenía a veces para solucionar a una problemática bancaria, a un préstamo que se había pedido de forma incorrecta o se había firmado en un momento determinado algún producto, y sobre todo también nos dábamos cuenta de una especulación que había en ese momento en la ciudad de Zaragoza entre políticos, algún grupo empresarial y sobre todo cajas de ahorro que en aquel momento realmente tenían pues un poder en exceso, vamos a decir, para nuestro entender. Y en un momento determinado, quizá por una casualidad, uno de los amigos de ese entorno, el señor Manuel Pardos, recibió una carta en aquel momento era la Caja de Ahorros de Aragón y Rioja, donde decía que se le nombraba impositor por un sorteo. Nuestra sorpresa fue que, desconociendo un poquito cuál era el calibre de esa carta, realmente entrañaba la posibilidad de que, juntando a esos impositores de la Caja de Ahorros, en ese momento que operaba aquí en Aragón, se pudiera en un momento determinado ofrecer hacia la población pues más información de lo que realmente se estaba gestionando en esas cajas de ahorro. Fueron unos inicios muy básicos, de sencillamente pues nos juntamos, estudiamos un poquito qué ofrecen estos servicios bancarios, cómo se puede informar a la gente, y la casualidad fue que estallara también al poquito tiempo de hacer esta asociación, AICAR, en aquel momento solamente operaba en Aragón. Realmente estallaron pues un caso significativo a nivel nacional, que era el caso ABA. Estaba aquí en Zaragoza, al juntarse, vamos a decir, muchísimos afectados por la situación del caso ABA y esta asociación ya con un potencial de personas, una oficina, unos teléfonos, se pudieron absorber, vamos a decir, información y soluciones a ese colectivo, y yo creo recordar que ese fue realmente uno de los grandes inicios, o sea, del reto y el inicio de la asociación. El caso ABA es uno de los más importantes, sí, ¿no? Claro. Me imagino. Pero aparte ha habido muchos otros muchos hitos a lo largo de todo este tiempo. Pues yo creo que todos vamos conociendo los casos que ha habido posteriormente, el caso de la cláusula suelo, Forum, o sea, digamos que era uno detrás de otro. Y ahora, por ejemplo, pues vamos a decir, puede surgir en cualquier momento a lo mejor otra cuestión. Que esa asociación estuviera ya, vamos a decir, engrasada en Aragón con estos casos que eran importantes en esta zona, creo que conllevó a que realmente a nivel nacional se pudiera ver que podía haber una expansión sin gran problema. Y sobre todo lo que podemos escuchar de muchos socios que han venido posteriormente a la asociación, que casi en 80-90% de las veces se le ha resuelto el problema, que eso es lo importante. Demuestra realmente que la unión hace la fuerza, sí, ¿no? Muchísimo. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Crees que estamos tan concienciados con esto o que la gente no se está dando cuenta de que hay que asociarse? A ver, recientemente, por ejemplo, hemos ido a un centro de mayores a dar unas charlas para, vamos a decir,
difundir un poquito lo que es la asociación y los servicios y las posibilidades de ayuda. Pues bueno, la sorpresa es que después de 15 días de haber ido a la charla, recibes llamadas de teléfono de personas que han ido a la charla que no tenían en ese momento ese problema y se han encontrado con un problema. Uno de ellos, quiero recordar, era del teléfono móvil, de unas facturas, y otro era un tema bancario. O sea, que te das cuenta que cuando haces una difusión de estas en cualquier colectivo, puedes tener la suerte, entre comillas, de que al cabo del tiempo algún problema va a surgir, o a uno personalmente, o quizá a un familiar o a un conocido. Y saber al menos que existe ese lugar, ¿no? Y eso creo que es lo importante de esta asociación, que no se hace mucha publicidad, realmente pues no ves en la prensa, no ves, pero cuando alguien tiene un problema y lo hablas en una conversación con amigos, siempre alguno va a decir: oye, yo recuerdo que hay una asociación que se llama AICAR o AICAE, el nombre a veces es un poquito difícil de recordar, y automáticamente te encuentras que esa persona va a venir a la asociación y va a resolver. Puedo contar una anécdota de mi entorno familiar, donde, creo recordar, será hace 20 años, mi suegra, en aquel momento vivía prácticamente casa con nosotros, y ya con unas deficiencias de memoria, vamos a decir, de fallos, de que se le podía engañar fácilmente. Y nos encontramos que le vino a visitar una persona, pensábamos que era alguien conocido, era viuda, y al día siguiente nos transmite que había firmado unos papeles y que iba a recibir pues una aspiradora, unos libros. Bueno, me puedo quedar corto, creo que ha firmado 3.000 euros de compra de productos. Y nosotros, pero esto no, porque era, o sea, la persona que le había engañado realmente le había convencido de que eso eran regalos, pero que, bueno, yo solamente recuerdo, como socio fundador y conocedor un poquito de las características de AICARA-ICAE, de hacer una llamada de teléfono, decirle a una persona de la asociación: oye, me ha pasado esto, darle los datos, y a los 2 días aproximadamente todo eso estaba solucionado. Refiero, digamos, la empresa, al oír la palabra AICARA-ICAE, la empresa, lógicamente, que había detrás de toda esta estafa, retrocedió, todo roto. O sea, los documentos nos los enviaron, digamos, en un sobre, rotos. Y te das cuenta de ese poder también del nombre. Igual que muchas veces cuando dices una empresa con ese nombre tiene una, vamos a decir, una fuerza importante para cuestiones varias. Y aquí, pues ya digo, AICARA-ICAE, creo que el nombre solamente ya asusta cuando un banco, una empresa de telefonía o otro tipo de empresas que abusa de ciertas personas se le presenta. Bueno, el nombre, y porque hay muchos años de trabajo detrás. Muchísimo trabajo. Claro, y que se han ganado ya muchas batallas, ¿no? Muchísimo, entonces, imagino que las empresas o los bancos o diferentes entidades ya pues prefieren llegar a un acuerdo, ¿no? A que yo creo que esa garantía hace que AICARA-ICAE pueda continuar, vamos a decir, pues haciendo su labor y captando, como decías un poquito la pregunta, esta gente joven, porque tarde o temprano alguien le va a engañar. O sea, puede ser un engaño de poca cantidad o un engaño, claro, que realmente... Ahora mismo con las redes sociales y con todo el tema digital, supongo que también se habrá incrementado mucho todo este tema. Yo creo que a lo mejor esa faceta también va a tenerse que trabajar muchísimo, porque ahora la estafa no va a ser como, por ejemplo, en su día, que una persona te llama a la puerta y te engaña. Va a ser una estafa sencillamente de algo que has hecho incorrectamente. Que te metes en una página web o haces no sé qué. Y ahí es donde, por eso, esos socios que sabemos que están ayudando un poquito a la digitalización de personas mayores, pues realmente esa parcela también se trabaje, porque son más vulnerables, lógicamente, a la hora de que sean engañados. Y luego también, pues en el tema de consumo hemos trabajado bastante, o sea, en colaboración con otras personas, el tema de la alimentación, el tema, vamos a decir, los seguros sanitarios. O sea, es que, como digo, es ilimitado ahora mismo la cantidad de servicios
que se nos puede dar en un momento determinado a la población, pero que se nos puede engañar. Y ahí siempre hemos dicho que la formación y la información básica a cualquier ciudadano es lo que más garantía le puede dar a que sea menos veces engañado. Y ahí un poquito es la labor, yo creo que se está haciendo. Hacéis, sí, ¿no? sí. Comentabas antes que, claro, que no hacéis mucha publicidad. ¿Cómo os dais a conocer entonces? Como digo, es el boca a boca. O sea, si ahora pudiéramos coger por la calle 100 personas al azar, pues las 5 o 6 personas que han podido tener algún problema seguramente han ido a una asociación de consumidores y yo creo que a lo mejor un 50 o 60% son de Aicara de ICAE, pero por el nombre. Como digo, ponernos en unos carteles o en prensa no ha sido la labor, ha sido sencillamente, a ver, al principio, por ejemplo, había, como digo, no había informática, no había móviles, pues eran revistas que llegaban a los domicilios del asociado, pero lo que sí se le pedía al asociado es que esa revista, si era posible, cuando tú la hubieras leído, se la dieras a una persona que en un momento determinado pues conocieras. Porque muchas veces, ya digo, eran revistas, ahora hablaba hace poquito con compañeros que me estoy deshaciendo de esa documentación que tengo por casa y tal, y me salen las revistas de Aicara de ICAE, de los primeros números, las circulares, y te das cuenta la carga informativa que llevaba y realmente casos que ya iban surgiendo, individuales o colectivos, bien explicados y cómo se podían resolver. Y ya digo, ahora hay otra manera de difundir, pero creo que va a ser eso, vamos a seguir con el boca a boca casi seguro. ¿Qué diferencia, porque Aicara de ICAE funciona con socios, qué diferencia hay entre otras asociaciones? Probablemente, a ver, la persona que tiene en un momento determinado una cuestión va a buscar asociación de consumidores o va a ir a donde corresponda del ayuntamiento o a la policía a denunciar. Y yo creo que cuando queremos compararnos con otros, es una asociación donde ya en la entrada o en el teléfono hay un planteamiento diferente. Primero, en el momento que desde Aicara a ICAE se reciben ya varios casos, vamos a decir, de personas afectadas, ya te estás dando cuenta que hay un caso realmente colectivo. Con lo cual lo que se busca en lo posible es agrupar todos esos afectados. Entonces, muchas veces en cada provincia el teléfono único que puede funcionar para recibir esas llamadas va a hacerte ver que no es un caso individual, que se podía tratar perfectamente ya con un abogado, sino que realmente les vas a decir, mira, no eres el único afectado, hay más personas y vamos a intentar que en el momento que tengamos más información, porque eso también es otra característica de Aicara de ICAE, que busca una información objetiva del caso. Y la agrupación de esas personas son las que hacen que luego desde Aicara de ICAE, con la experiencia que se tiene, se pueda resolver. Yo creo que es ese. ¿Hay que ser socio para...? No. Estos dos casos que he comentado después de la charla que dimos en el centro de mayores, recuerdo, me llamaron por teléfono, oye, mira qué casualidad que hemos ido a una charla y ha pasado esto, Y yo les digo, a ver, primer paso, tenéis que ir con toda la información objetiva que consideréis, ir al mejor presencial que una llamada de teléfono, ir al sitio, a las oficinas que tenemos en la calle Gavín, digo, y probablemente explicáis y os pueden obligar, entre comillas, a que si el caso es importante tenéis que haceros socios, pero digo, muchas veces os van a dar una información, porque en ocasiones lo que primero que se les dice, a ver, tienes que ir a la empresa, lógicamente, a hacer la hoja de reclamaciones oportuna. Si quieres te asesoramos nosotros cómo se escribe o cómo se hace. Y estos casos que comento me decían, oye, agradecido, no me han obligado a ser socio, pero luego al poquito tiempo que los vi por la calle me dijeron, oye, nos hemos hecho socio porque realmente la atención fue muy acertada y resuelto el tema. Como digo, yo mi experiencia de estos 35 años es que ha podido haber algún caso excepcional de no solucionarse, porque pueden ser casos muy complejos, pero en la mayoría de las veces muy agradecidos a que Aicara de ICAE haya intervenido
y luego los costes que pueda suponer, lógicamente, situaciones donde se recupera un dinero y puede haber ahí un coste o un pago a un abogado. Pero... Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, por contarnos un poquito la historia de cómo empezó esta asociación. Ha sido todo un placer tenerte por aquí, conocer un poquito más los casos más llamativos, ¿no? Espero que sigamos en la lucha y que sigamos consiguiendo un montón de retos, así que muchísimas gracias. Pues encantado de vuestra invitación y si en algún momento me necesitáis para otras cuestiones, aquí estoy, a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Una entrevista de Aicara DICAE en colaboración con el Gobierno de Aragón.